través de tu palabra quieres encontrarte. Por eso estamos aquí reunidos para encontrar en tu palabra la respuesta a nuestra vida, para encontrarte a ti y poder compartir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a terminar en la página 8 y 9. Quisiera que respondiéramos, a ver si se acuerdan más o menos los que han estado a responder esas preguntas, que son las preguntas que realmente van a aparecer en el examen. Dice, la Biblia pues es el resultado de un largo y lento proceso de composición. Fue escrita durante muchos siglos, ¿no? La primera pregunta que se nos pide ahí para este contenido que hemos visto, dice, ¿en qué periodo o en cuántos años aproximadamente se escribieron todos los libros de la Biblia? ¿Alguien se acuerda? 2000 años. Aquí dice que 1200 años, pero la respuesta. Póngale 2000, ya después. Ya después. No me le das culpa al maestro, 1500 al igual. Padre, 1200 o 2000. No, póngale 2000, ¿quién nomás? Ya después lo elaboramos bien esa. Ahora te vamos a echar la culpa, ¿eh? No, déjame las 1500. Hay que asegurar esa pregunta. ¿Quiénes son los principales autores de la Biblia? Levanta su mano el que. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Dios y el hombre. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Salvación. La respuesta es ayuda. Sí. ¿Qué significa inspiración bíblica? ¿Qué significa cuando hablamos de inspiración bíblica? ¿Se refiere a qué? Al Espíritu Santo que ha inspirado a las personas para escribir lo que Dios quiere dar a conocer. Pero donde le pongan la acción del Espíritu Santo en las personas o en los autores. Dice, en la Biblia se recopilan los escritos de distintos hombres en distintas épocas, teniendo en cuenta ¿qué se tuvo en cuenta? Si la Biblia fue escrita o se recopilan los escritos de distintas personas, de distintas épocas y de distintos modos de escribir, ¿se encuentra ahí? ¿Qué cosa encontramos ahí? ¿Qué se tomó en cuenta para que fueran escritas o que escribieran estas personas en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y en diferentes modos? Hechos y acontecimientos. Hechos y acontecimientos. No. Bueno, sí. Sus capacidades, ¿qué? Mentales o naturales, pónganle capacidades naturales que tenía la persona. Sus capacidades, por ejemplo, los modos, eso lo vamos a ver ahorita, los modos o las formas, sus capacidades literarias, es la segunda respuesta. La primera es capacidades naturales, es decir, su inteligencia, su capacidad de reflexionar. La segunda fueron sus capacidades literarias. Unos eran historiadores como Lucas, otros eran poetas y por eso tenemos el Cantar de los Cantares y a su modo tratan de dar con sus capacidades literarias. Y una tercera es sus capacidades naturales, su inteligencia, también sus capacidades ¿qué? Intelectuales. Esas entran dentro de las capacidades literarias. Físicas entran dentro de las naturales. Inspiradas. Espirituales también, o sea, sus capacidades espirituales, los dones que Dios ha derramado espirituales en esas personas, ¿no? Y la última, también en estos escritos de la Biblia, están escritos en una época
en un contexto. Entonces, la última es, se considera también la época en que fue redactado el texto. Pueden ponerles la última respuesta. ¿La época? La época, sí. La época en la que se redactó el texto. Sí, también entra dentro de la... que lo vamos a ver ahorita. La época. Bueno. La pregunta es que, de hecho ahí viene su texto, estos hombres sabían completamente que eran inspirados por Dios, en algunos casos sí, en otros casos no. Ellos a través de la sabiduría, a través de la inteligencia, a través de sus capacidades espirituales, naturales, a través del ambiente y la época en la que vivían, ellos empiezan a redactar. Miren, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, aunque no conozca completamente a Dios, tiene una intuición de buscar el bien, de buscar lo trascendente, de buscar aquello que es eterno, que no se acaba. Entonces estos hombres, muchos sí tenían conciencia de que eran los escritores posteriores ya al pueblo, a la historia de Israel, por ejemplo, los profetas, ¿no? O sea, quienes escribieron, ya eran hombres que tenían una conciencia de que habían sido el pueblo elegido, de que Dios les acompañaba. O sea, en algunos sí se pudiera decir que ya tenían cierta conciencia de que Dios les estaba inspirando a profetizar, por ejemplo, en el caso de los profetas. Bueno, hasta aquí, en esto, terminamos la clase anterior. Hoy vamos a hablar de 2 puntos. El segundo tema que hoy vamos a iniciar, vamos a hablar sobre los autores de la Biblia. Si ya dijimos que hay 2 autores, de la Sagrada Escritura hay 2 autores, uno principal y otro secundario. El principal es Dios. El secundario, el hombre, los autores. Y ahora vamos a conocer un poquito de quiénes fueron los que escribieron, de los hombres o las personas que escribieron los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Miren, los autores de la Biblia fueron escritos en diversos tiempos, en diversas circunstancias, y esto sobre todo en el Antiguo Testamento no facilita con claridad saber quién fue la persona que redactó cada libro. Algunos sí, algunos otros no. Dice, muchos no tienen un autor, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con los del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no es fácil descifrar quiénes fueron los que escribieron cada uno de los libros. Se les atribuye algún personaje conocido, se les atribuye algún personaje dentro del mismo texto, pero no se tiene claridad de quién exactamente los escribió. Por ejemplo, algunos salmos se le atribuyen al rey David, pero la realidad, y los que estudian la Biblia, dicen que no se tiene certeza y seguridad de que los haya escrito propiamente el rey David, por poner un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, a Salomón se le atribuye, por ejemplo, el Coelho o el Cantar de los Cantares. Dicen que Salomón era un rey sabio y que él fue el que escribió todos estos poemas, exactamente, que encontramos en el Coelho o en el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero en realidad no se tiene la certeza completa y total, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, de que realmente Salomón haya escrito estos. Se les atribuye, pero no se sabe con exactitud. En otras ocasiones se les atribuye, como ya les decía, a personajes famosos, como en este caso al rey David, a Salomón, o por ejemplo, el Pentateuco, o la Torá, que es la columna vertebral del Antiguo Testamento, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Números, Levítico, Deuteronomio. Muy bien, ¿eh? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Eso lo tienen ustedes ahí en sus cuadernos? Ahí en el cuadrito pónganle eso. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
y Deuteronomio. En la página número 10 estamos ya. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son como la columna vertebral, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se le conoce como Pentateuco o Torá. Miren, después del Antiguo Testamento vienen los libros históricos. Vienen en el Antiguo Testamento también, después del Pentateuco, encontramos los libros históricos. Es decir, toda aquella historia que se narra del pueblo elegido, sus triunfos y fracasos, sus logros y aspiraciones. Es decir, en el siguiente cuadrito le pueden poner: los libros históricos narran la historia del pueblo de Israel, sus triunfos y fracasos, y cómo Dios los va conduciendo en medio de esta historia. Pero ahí no le vamos a poner el nombre de los libros. No, ahí no. No indica eso. Son 13, ¿no? Los históricos, no. 13. No. A ver, pónganse de acuerdo. 1, 2, 21, 16. 16. Vete a la página 6. 16, en la página 6. Cris, ve a la página Ahí 6. están los libros históricos. Y ahí encontramos. A ver, vamos a leerlos en la página 6. Ahí están. Josué, Ruth, Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, primera y segunda. ¿Vale? Entonces, ahí encontramos, en estos libros que se llaman históricos, se narran los logros y tropiezos del pueblo de Israel, cómo se fue formando el pueblo de Israel, siempre acompañados y asistidos por la presencia de Dios. En ese cuadrito, ustedes cuando les pregunten, si vienen acá los chicos de la escuela bíblica y les hacen la pregunta: oigan, ¿qué son los libros históricos? Ustedes van a decir: es la historia del pueblo de Israel, donde se narran sus triunfos y fracasos, y donde se ve la asistencia de Dios, por ejemplo. Con eso ya tienen un 5, no se crean, 10. Ya tienen un 10. Es la historia del pueblo de Israel, donde se narran sus triunfos y fracasos, sobre todo la asistencia de Dios. Y ahí ustedes, que les gusta echarle verbo, ahí le ponen ahí ustedes. ¿Qué es verbo? Verbo es la capacidad de echarle crema a los tacos. Eso sí lo anotan porque son respuestas muy claras. Ahora vamos a ver en la página 6 los libros proféticos. ¿Vale? Ahí encontramos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Vale? Estos libros proféticos, fíjense. Estos libros, como ya les decía al inicio, tienen la particularidad de que estos sí tienen un autor concreto. El autor concreto es el mismo profeta. Si en los otros libros anteriores, a lo mejor los históricos, Pentateuco, la Torá, no se tiene con claridad quién es el autor, en los libros proféticos sí, y son los mismos profetas. Pónganlo ahí. La particularidad de los libros profetas es que los autores son
ellos mismos. Ya sea que ellos mismos escribieron estas, eso es una nueva norma, eso nomás se lo grabo. Ya sea que ellos mismos hayan escrito o alguien redactó sus pensamientos, sus escritos, ocultó estas redacciones. La particularidad de estos libros proféticos es que los autores de estos libros son los mismos profetas. Esa es la respuesta. Y cuando les digan, ¿y quiénes son? ¿Qué son los libros proféticos? Bueno, la característica de estos libros es que fueron escritos por los mismos profetas. Y no, le quieren echar verbo y le dicen, no, pues es que no, hay otros que no se sabe con exactitud. Pero estos sí. Libros sapienciales. A ver, vamos a la página 6 y ahí vamos a ver cuáles son los sapienciales. Y aquí encontramos Salmos, Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. En la página 6, allí encontramos los libros sapienciales. Miren, estos libros tienen la característica de que expresan, esa es la respuesta, expresan la sabiduría del pueblo de Israel. En la página 10, vámonos a la página 10, y ahí donde dice libros sapienciales, expresan la sabiduría del pueblo de Israel a través de la poesía, a través de la lírica, a través de consejos. Son como las formas en las que el pueblo de Israel expresa su sabiduría. Y ahí encontramos, por ejemplo, en Proverbios, ¿no? Consejos practicísimos para la vida, ¿no? Cosas que de repente te sorprenden, ¿no? Desde cómo administrar el dinero hasta cómo relacionarte con las personas, ¿no? Las borras de la calle. A través de consejos y de qué más, padre. A través de poesía, consejos, lírica, proverbios. ¿Qué significa proverbios? Pues es como una manera de expresar una sabiduría, ¿no? En este caso es del pueblo de Israel, pero por ejemplo, como un dicho. como un dicho, Como refrán. o sea, como dicen, que un proverbio chino, ¿no? Es como un refrán, como una frase corta donde expresa sabiduría, ¿no? Un pensamiento de alguna cultura. En este caso, pues se expresa la sabiduría del pueblo de Israel. Por ejemplo, en estos libros, como por ejemplo de Tobías, de Esther, de Ruth, de Job y de Judith, se les atribuye la autoría a los mismos personajes, aunque no se sabe con exactitud quién escribió, por ejemplo, el libro de Job. Se le llama que el autor fue Job, pero en realidad no se sabe con exactitud quién escribió, pero se les atribuye a ellos. Ya lo que ya comentábamos, que en algunos libros se les atribuye al mismo personaje principal del libro o a algún otro personaje famoso. Hay otra manera también de dividir el Antiguo Testamento. Esto es nomás cultura general, si lo quieren anotar, lo anotan, si no. Miren, hay otra forma de dividir el Antiguo Testamento en tres grupos. El primer grupo se le llama yavistas y eloístas. A estos grupos de libros, porque hay unos libros, por ejemplo, que se refieren a Dios como Yahvé y otros como Elohim. Entonces, se puede distinguir también estos grupos de esta manera. Un primer grupo, por ejemplo, el Génesis se refiere a Yahvé. Yo no recuerdo en qué pasaje, por ejemplo, también, pero sí he escuchado que se refiere a Dios como Elohim. Entonces, estos libros que se refieren a Dios como Yahvé o como Elohim, se puede ser un primer grupo. Un segundo grupo, pues son todos los libros proféticos, que ya lo vimos.
Y un tercer grupo son todos los libros que vinieron después de la cautividad del pueblo de Israel. Es decir, esta época donde el pueblo de Israel pasa la cautividad en Babilonia y empiezan a escribir esos versos y esos salmos, ¿no? Por ejemplo, esa canción la de By the rivers of Babylon. O sea, de hecho está inspirada en un texto de la Biblia, ¿no? O sea, el pueblo después de haber pasado este suceso doloroso empieza a reflexionar y empieza a pensar, bueno, ¿por qué vivimos esta situación? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y empiezan a redactarse todos los libros que después los vamos a ver después de la cautividad. Bueno, esto para hablar de quiénes fueron los autores del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver de los autores del Nuevo Testamento. Hasta aquí sobre el tema de los autores del Antiguo Testamento, alguna pregunta, algún comentario o algo que ustedes sepan y que quisieran aportar. De la parte que se forman los tres, ¿cuál es la última parte? La última parte, la después de la cautividad. O sea, todos los libros que vinieron después de la cautividad. Que no recuerdo, eso sí no lo tengo seguro, alguien no sabe cuáles libros fueron, que fue después del destierro de Babilonia. No sé si se encuentra dentro de los libros proféticos, algunos. Macabeos y Exactamente. Macabeos. Bien. Eso sí no lo tengo el dato muy preciso, lo voy a preguntar ahí a los doctores aquí. ¿Cuáles fueron los libros después de la cautividad? Oiga, padre, ¿y por qué se Ay, tiene la padre, ¿qué me certeza? salieron? A, Ya se los digo. a ver, de pie, con voz fuerte. Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Daniel y nada más. son los libros que narran. Después de la cautiverio en Babilonia, del cautiverio en Babilonia. Entonces, todos estos libros, Nehemías, Ageo, los que nos mencionaron, son los que se escribieron después de la cautividad, y es otra manera de enumerar o de clasificar el Antiguo Testamento. ¿No se tiene bien la certeza de quién escribió los salmos o se le atribuyen a David? Algunos sí, por ejemplo, a David, por ejemplo, el Salmo 50, ¿no? Dicen que este salmo lo escribió después de haber matado a su mejor capitán, después de haberse metido con la esposa de su capitán, Urias, ¿cómo se llama? Urias. Le voy a cambiar el nombre. O sea, después de este pecado, él reflexiona y dice este salmo 32 y 50, ¿no? 32. Son los dos, se basan en el 50, sí, de ese sí, porque yo lo recuerdo que lo comentaron, que después de esta experiencia de dolor, empieza David a decir: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi pecado. Dicen que algunos salmos, pues, se la atribuyen a David. Uno de ellos es el Salmo 50. Ya lo vamos a ver más precisamente porque más adelante vamos a entrar en cada libro. Se le atribuye a David, por ejemplo, el Salmo 50. Padre, los 7 libros que la Biblia católica tiene las protestantes. Eso lo digo aquí: Tobías, Judith, Esdras, Baruch y Cantar. Eso lo habíamos visto. Los que no aceptan los protestantes. Fíjense que eso es lo que eran 7 libros. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien los anotó? Porque los tenía en la computadora. Judith, Baruch, la primera y segunda de Macabeos. Esos son los libros que no aceptan los protestantes.
¿Alguna otra cuestión de esto que hemos visto? Vamos a pasar a la siguiente parte sobre los autores. ¿Quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento? Aquí es más fácil de identificar porque algunos fueron apóstoles, otros fueron discípulos de los apóstoles, entonces es más sencillo identificar realmente quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento, a diferencia, pues, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que ahí es más complicado porque por la antigüedad, por los diversos tiempos en los que fueron escritos, y además una característica que ahorita me acordé, el pueblo de Israel, fíjense que ellos resaltaban mucho no la individualidad, sino la colectividad. Para ellos era muy importante pertenecer al pueblo de Israel. Tanto así que hasta la fecha que los judíos más radicales, por ejemplo, importa más la pertenencia al pueblo de Israel y a las leyes, en los judíos muy ortodoxos, que si tú, por ejemplo, eres judía. Había una maestra que daba clases en una universidad de Roma, que ella simpatizaba con el cristianismo, le llamaba la atención el cristianismo. Ella daba clases del Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente, pero platicaban de esa maestra. Pero que ella no podía acceder, por ejemplo, al bautismo, porque si ella accedía al bautismo, inmediatamente quedaba fuera de la comunidad judía y quedaba fuera de todos los derechos de ser mamá, de ser esposa, quedaba excluida completamente, de los judíos realmente muy radicales. Entonces, una característica también del pueblo judío era la consideración que ellos tenían de la colectividad, del pertenecer al pueblo como conjunto. Miren, en el Nuevo Testamento es más fácil identificar, debido a la importancia, debido a la relevancia que tenía el autor para considerar su inspiración. Los evangelios también son considerados libros históricos, eso de ahí lo tienen también. Y cada evangelio corresponde a un autor específico y su relación con los hechos narrados. Tenemos a Mateo, a Juan, que fueron apóstoles de Jesús, Lucas y Marcos, que fueron discípulos de Pablo y de Pedro. Lucas de Pablo y Marcos de Pedro, ¿sale? Entonces eso es más fácil identificar quiénes fueron los autores. Las fechas en el que fueron escritos por ejemplo, Marcos, ahí tienen. Marcos fue escrito del año 60 al 65 después de Cristo. Ahí pongan en ese cuadrito, estamos en la página 11. 60. Del 60-65. Y Marcos, como era discípulo de Pedro, y Pedro estaba en Roma, se dice que fue escrito en Roma. Ahí pónganle también en Roma, por ejemplo. 60-65, lugar, Roma. Mateo fue escrito del año 70 al 80 después de Cristo. 70. Del 70 al 80 después de Cristo. Se dice que fue escrito en aquel tiempo, se llamaba Antioquía, hoy lo que es Siria, donde ha estado en guerra en este país. En aquel tiempo se llamaba Antioquía, hoy se llama lo que es Siria. Lucas, en el año 80 después de Cristo, ahí le ponen, año 80 después de Cristo. Fíjense, la mayoría, antes de continuar, por ejemplo, Marcos, la comunidad a la que estaba dirigida regularmente pues eran romanos, ¿no? Griegos y todos los que vivían en la ciudad de Roma. Por eso de repente la manera de dirigirse de Marcos a la comunidad, las palabras, las formas, lo vamos a ver ya que tenemos directamente, es diferente. Mateo, que fue en Antioquía o en Siria, era dirigido a una comunidad completamente judía. Y como era dirigida a los judíos, por eso de repente Mateo relaciona mucho la relación que tiene, por ejemplo, Jesús
con el Antiguo Testamento. Entonces en Mateo constantemente veremos que, por ejemplo, la relación de las profecías de Isaías, del Mesías, o sea, Mateo quiere darle, como está dirigida a una comunidad judía, quiere darles a entender que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es aquí nomás como un comercial. Lucas en el año 80 después de Cristo. La comunidad de Lucas está compuesta por no judíos. Regularmente son griegos a los que está dirigido. Por eso su manera, los pasajes, por ejemplo, fíjense, en Lucas de repente vamos a encontrar que narra sus pasajes en comunidades que estaban fuera del pueblo o de la comarca, por ejemplo, de Israel, ¿verdad? Para decir, o sea, para dar a entender que Jesús, obviamente, no solamente vino por los judíos, sino que también por aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Por eso Lucas, en algunos pasajes, lo vamos a ver ya que tenemos, escriben ciertos pasajes de nuestro Señor fuera del espacio de Jerusalén para dar a entender, como su comunidad era griega, y obviamente quiere darles a entender que también por ellos vino Jesús. Entonces, por eso en Lucas vamos a encontrar también ciertas referencias a los griegos, y luego vamos a hacer, en Lucas vamos a encontrar también, como en Marcos, referencias, por ejemplo, a un soldado romano, porque va dirigido a romanos, porque va dirigido a gente que estaba fuera del pueblo de Israel. Por eso en Lucas y Marcos de repente vamos a encontrar que se resaltan personajes, por ejemplo, de la mujer que era, creo, Fenicia, la que pedía de Jesús una curación para su hija, ¿no? O sea, ellos resaltan estos personajes que no son parte del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Lucas también, la del buen samaritano, ¿no? O sea, también, o sea, resaltan, porque va dirigido a otro tipo de comunidad. Mateo, como va dirigido a judíos, pues resalta mucho la relación con los judíos. Y Juan es el último de los apóstoles que escribió su evangelio alrededor del año 90. Dicen que no hay seguridad si fue en Palestina o en aquel tiempo lo que se llamaba Éfeso, cuando estaba cautivo. Dicen que obviamente que cuando se escribió el Evangelio de Juan, pues obviamente Juan ya era un anciano, y obviamente hubo una comunidad que redactó lo que Juan decía acerca de Jesús. Entonces, obviamente se le atribuye a Juan porque los pensamientos y lo que encontramos en el Evangelio de Juan, pues es de Juan, pero dicen que a lo mejor no fue el que directamente redactó, porque era difícil también en aquel tiempo, por ejemplo, escribir. Ahorita tenemos la computadora, tenemos lápiz, pero en aquel tiempo era más complicado. Bueno, y los Hechos de los Apóstoles también, que es una obra de Lucas, en realidad. También Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Igual escrito entre el año 80 más o menos, fíjense, sí, Lucas se escribió más o menos. De hecho, dicen los estudiosos que Lucas y Hechos de los Apóstoles en realidad es una sola obra. Por eso también se relaciona y se dice que fue en el año 80 también, más o menos en el año en que se escribió el Evangelio de Lucas. Y dentro de las cartas encontramos las cartas paulinas. Vamos a la página 6 y vamos a ver cuáles son las cartas paulinas. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Exactamente, ¿cuáles son? Página 6. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, estas cartas se le atribuyen a Pablo.
Dicen, por ejemplo, que algunas cartas, como la carta a Tito, probablemente no la escribió exactamente Pablo, pero la escribió Tito. Pero en realidad se le atribuye a San Pablo porque obviamente el discípulo en aquel tiempo, o sea, conocía perfectamente el pensamiento del maestro. ¿No son 14, padre? Las cartas, Yo pensaba que eran 14, pero serán 13 aquí. las de Pablo, 13. Hay 14, hay quienes dicen 14 porque fíjense, está la discusión de que Hebreos, probablemente unos dicen que era la carta a los Hebreos, hay quienes se la atribuyen a Pablo, pero no está completamente comprobado de que sea de Pablo. Unos dicen que es de Bernabé, por ejemplo, también compañero de Pablo. Entonces, no sé si a lo mejor de repente que hay quienes dicen que son 14 porque incluyen la carta a los Hebreos, pero la carta a los Hebreos en realidad no se sabe con exactitud si fue Pablo o fue Bernabé. Yo se lo voy a dar a Pablo. Se la ganó. Ya escribió muchas. Vamos a dar a Bernabé porque Bernabé. A Bernabé le vamos a dar el Génesis porque no encontramos el otro. Oigan, y hay otros apóstoles que nos hacen falta que también escribieron cartas. ¿Fueron? Pedro, Juan, Santiago y Judas. Anótenle ahí en ese cuadrito. Los otros apóstoles son Pedro, Santiago, Judas y Juan. Pedro, Santiago, Judas. Esa cancioncilla que se hizo famosa, Pedro, Pedro, Santiago y Judas. Las cartas paulinas, Romanos, Efesios. Miren, la segunda carta de Pedro dicen que corresponde a un discípulo suyo, que no fue exactamente, pero en realidad el contenido pues, es de Pedro, ¿no? Las cartas de Juan dicen que no, obviamente se le atribuye al apóstol Juan, pero fue una escuela de Juan, una escuela que obviamente en aquel tiempo las escuelas se reunían en torno al apóstol y a través del apóstol ellos iban redactando pues los comentarios, las sugerencias y así es como se fueron redactando también. Los discípulos de él. ¿Cómo? Los discípulos de él. Discípulos exactamente de Juan, las cartas de Juan. Miren, esto no viene ahí, pero lo pueden anotar. ¿Cómo podemos testificar que ellos fueron los autores del Nuevo Testamento? Hay cinco testigos, 5 escritores, pensadores de la iglesia que dan testimonio de que estos fueron los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer testigo es el testigo de Jehová. ¡Ey! ¿Cómo es, padre? Le voy a decir al Ahora señor entiendo todo. Le voy a decir al señor cura lo que anda diciendo. Ustedes son mis testigos. Miren, el primer testigo se llama Papías de Hierápolis. Eso, si quieren anotarlo, lo pueden anotar. Así como no fue el kinder, yo no aprendí a hacer las bolitas y esas cosas. ¿Se la damos a Pablo también? Por favor. Papías, así le entiendo. De y No, luego les mando ahí en el grupo de WhatsApp la foto, ¿sale? Y ahí lo ven. Para que, porque no. Y él habla también de que, por ejemplo, dice, Marcos fue intérprete de Pedro, Mateo fue quien escribió
la carta a los hebreos, él dice, pues, es el testimonio. Se encuentra también Irineo, que es en el año 180 después de Cristo, San Irineo de León. Obviamente uno de los... ¿Ese es el cuarto o cuál, perdón? Ese es el segundo. San Irineo de León. De León. Y él dice, por ejemplo, Mateo es quien escribió también la carta a los hebreos, Marco, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Pablo, Juan, discípulo del Señor. Por ejemplo, encontramos ya testimonios de los primeros 2 siglos del cristianismo que hablan de los autores. Esto no lo anoten, ahí se los envío en el WhatsApp. San Clemente de Alejandría, estos son los primeros padres de la iglesia, ¿no? En el año 180 en Egipto, fíjense, él decía que Mateo y Lucas hablan de las 2 genealogías. Marcos a petición de Pedro, por ejemplo, Juan a petición de sus amigos. O sea, son testimonios que hablan de que estos autores son realmente los que escribieron los evangelios y todos los libros del Nuevo Testamento. Tertuliano, por ejemplo, en el año 200, él en África, también da testimonio y habla de, por ejemplo, él dice los apóstoles, Mateo y Juan, los hombres del Apocalipsis, Lucas y Marcos. O sea que en estos hombres hablamos o tenemos ya referencia que dan testimonio de que estos fueron en realidad los autores de estos libros, que son genuinos, exactamente. Por ejemplo, en este mismo documento donde saqué esta imagen, dice que, por ejemplo, había otros libros antiguos que se han escrito después de Cristo, por ejemplo, que les dan mucha validez. Decía uno que era no me acuerdo si era de Japón o de la cultura china, un libro también antiguo, que nomás tenía un testimonio de que ese autor lo había escrito, no me acuerdo si era, no recuerdo, no para no mentir. Pero el Nuevo Testamento tenía cinco autores que hablan de que ellos fueron o 5 personajes que hablan de los autores, ¿no? De la autenticidad de que ellos fueron los autores. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos testigos, hablaron en diferente tiempo y en diferente lugar, y todos coincidían en que Marcos, en que Lucas, en que Juan eran los autores de estos evangelios. Miren, hasta aquí sobre los autores del Nuevo Testamento, alguna duda, algún comentario también, a ver que ustedes sepan que... Como en las cartas paulinas que tienen, o sea, en 3 ocasiones, primera y segunda carta, ¿verdad? ¿Eso es porque se encontraron en distintas o hubo necesidad de hacerles como las dos cartas? Porque Creo que todas más o menos fueron escritas en un cierto tiempo. Nomás creo que, no sé, eso ya lo vamos a ver más a profundidad, porque están divididas en 2 partes. Van dirigidas a la misma comunidad, pero yo no más recuerdo que sí había una razón de por qué las dividían, por ejemplo, en primera y segunda, ¿no? en las que había. Que sí había una razón por la cual estaban divididas. Yo no recuerdo, eso sí no tengo en mente, porque yo también voy estudiando con ustedes, entonces muchas cosas todavía no. ¿A qué se va a graduar? ¿qué significa Torah? La Torah se refiere, la palabra como tal, eso sí, ley, sí, creo que Torah significa ley, se refiere pues a los 5 primeros libros, o al Pentateuco, pero creo que sí, es ley como tal, creo que Torah se traduce como ¿El Evangelio de Juan a quién iba dirigido? Este evangelio va dirigido también a una comunidad griega. De hecho, se dice que el evangelio de Juan tiene muchos términos, por ejemplo, que no estaban dentro del contexto judío. Por ejemplo, la palabra logos, que en Juan la encontramos constantemente, ¿no? La palabra en griego es logos. De hecho, el evangelio de Juan fue escrito en griego, porque iba dirigida a una comunidad griega. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, en Palestina, o en Asia, o en Éfeso. O sea, ese era el lugar donde dice que fue escrito, y la mayoría de la comunidad a la que estaba dirigida el Evangelio de Juan era una comunidad griega, o
cultura griega. No exactamente que vivían en Grecia, pero con una cultura griega. Por eso de repente en el Evangelio de Juan encontramos palabras que son propias griegas, que de hecho no existían en el hebreo, ¿no? Las otras lenguas donde fueron escritos los otros evangelios. Bueno, ¿alguna otra cosa? Lucas, ¿dónde se escribió? Lucas, en Antioquía, perdón, en Grecia se dice, no hay seguridad, pero dicen que se escribió en Grecia, Siria o Roma. Pero era una comunidad compuesta por gente que no era judía. Probablemente eran gente que, aunque no vivía en Grecia, somos como los romanos. No eran griegos, pero tenían cultura griega. Y es que ahí, pues digo, por los escritos y todo, es que Pedro era dirigido, él evangelizó más bien a los judíos, ¿verdad? Él se dedicó a evangelizar a los judíos, más que nada, al pueblo de Israel, pues, y Pablo, pues, a los pueblos paganos. Sí, regularmente sí, aunque Pedro también tuvo presencia fuera del pueblo de Israel, de hecho murió en Roma. Entonces también se le atribuye, fuera del pueblo de Israel, se le atribuye pues en este caso a Pablo. Pero también Pedro obviamente tuvo presencia fuera del pueblo de Israel. De hecho tuvieron un conflicto entre Pedro y se peleaban, también se dejaron de hablar 6 meses o mucho tiempo entre Pedro y Pablo le dio la atención a Pedro. Sí, también. Y no estaban casados, ¿no? Alguien se dejaron de hablar. Uy, ya sé. La iglesia ha sido la iglesia desde todo el tiempo. Miren, con esto voy a terminar solamente con los géneros literarios. Lo vamos a profundizar un poquito. Los géneros literarios es en la página 12. ¿A qué se refiere? Son los modos en los que los autores se expresaban a través de la poesía, los libros poéticos, a través de la historia, los libros históricos, y a través de, por ejemplo, el Apocalipsis era otro género literario, era un modo, a través de imágenes, a través de todo lo que encontramos, por ejemplo, en el Apocalipsis, todo ese tipo de redacciones tienen un significado. A este tipo de redactar o de expresar el contenido se le llama géneros literarios. Los géneros literarios son modos de hablar. Los autores se sirven de la poesía, se sirven de la historia, se sirven, por ejemplo, de la apocalíptica, que pues no era propia tampoco del pueblo de Israel, pero en diferentes culturas se utilizaba la apocalíptica para expresar y dar a conocer un mensaje. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los géneros literarios es el modo en el que se expresa el autor. Es como, por ejemplo, si ahorita, ¿no? O sea, si un género literario fuera, por ejemplo, no sé, la música. O sea, la música de rock, modo de expresar, ¿no? El contenido. O la música, por ejemplo, digo, aplicado a la música, ¿no? Esto es literatura. Pero son modos en los que el autor tenía. Por ejemplo, era la época en la que se explicaba alguna cosa a través de mitos, de fábulas, a través, en este caso de la apocalíptica. El autor de ese tiempo utilizaba esos recursos que en ese tiempo se tenían. Por eso es muy importante conocer los géneros literarios para entender realmente qué es lo que quiso decir el autor cuando dijo, por ejemplo, en el Apocalipsis, una mujer vestida de sol, ¿no? Embarazada, y hay quienes dicen que se la atribuyen a la Virgen María, pero en realidad se refiere a la iglesia que estaba naciendo, ¿no? Entonces es muy importante conocer los géneros literarios para entender qué es lo que trata de decir el autor. Oigan, Una pregunta, padre. Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que lo escribió 80 años. ¿Lo escribió Juan, así de anciano? No, se cree que fueron ya discípulos de él. ¿Con escritos de él? Pueden ser escritos de él, O enseñanza. porque la primera enseñanza era oral. Entonces, los apóstoles transmitían de manera oral. Se empieza a poner por escrito cuando se ve la necesidad, lo vimos
las clases anteriores, se empieza a poner por escrito cuando se ve la necesidad de que se empiece a redactar y que se diga y se predique y se comparta solo lo que los apóstoles, como testigos primarios y principales, vivieron. Pero sus cartas y el Apocalipsis, esos sí los escribió él. Creo que también se le atribuyen, lo vamos a ver, no estoy seguro, o sea, se le atribuyen a Juan, pero porque ya también era anciano y luego ya estaba en la cautividad, es probable que a lo mejor haya tenido algún discípulo que haya redactado. Porque también, o sea, los filósofos griegos también así tenían sus escuelas, o sea, pasaban de la enseñanza a hablar. ¿Cómo? Hay una película que se llama Juan Apocalipsis y sí aparece que él le redacta pues y le están escribiendo sus discípulos, estaban en Efeso, estaban en cárcel. Entonces él tenía su comunidad donde celebraba y ahí estaba escribiendo. Sí, porque se dice que la mayoría pues de los autores, en este caso los apóstoles, que sí tenían quien escribiera. De hecho el mismo Pablo también, o sea, las cartas dicen que también la mayoría de las cartas también fueron escritas también por discípulos. Pero en realidad el pensamiento y lo que transmitían era Pablo. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, oigan, ¿No nos dijiste los géneros, padre? eso los vamos a ver, porque ya es muy tarde. Oigan, ahorita, como no alcanzo ya a tomar lista y no quiero, todos los que tengan WhatsApp, mandan ahí una señal de que vinieron, ¿saben? Los que no tengan WhatsApp, se vienen y aquí los anoto para que me piden pues la asistencia de parte de los padres. Pónganse de pie. Escuchen, hay un grupo de WhatsApp, aquí pasa con Sandy, quien no esté agregado en el grupo de WhatsApp, o los que apenas hayan venido por primera vez, pasan con Sandy, anotan su nombre y su número de teléfono para que los agreguen en el grupo de WhatsApp, y ya una vez que estén en el grupo de WhatsApp, todos los que vinieron, le ponen ahí una manita de que vinieron, ¿sabes? Y le ponen su nombre.